Bien, saludos cordiales. Voy a iniciar esta videoclase asíncrona correspondiente a la unidad 3 o lo que sería el último tema de la materia y que tiene que ver con escurrimiento superficial. Aquí vamos a hablar del escurrimiento, de los tipos de escurrimiento, de lo que es el escurrimiento superficial propiamente dicho, los métodos de aforo, los análisis y tratamiento de datos de caudal, los hidrogramas y la estimación de caudales. En esta clase vamos a hablar específicamente sobre los escurrimientos, los tipos de escurrimiento, lo que es el escurrimiento superficial y los métodos de aforo. Bien, tenemos en primer lugar que definir lo que es el escurrimiento. Ya nosotros hemos hablado de este término desde el primer tema que tratamos el ciclo hidrológico. Vimos que el escurrimiento era uno de esos procesos del ciclo hidrológico y que podíamos tener diferentes tipos, ¿sí? Eh, Dependiendo del sitio donde nos encontramos, si estamos sobre la superficie terrestre o bajo la superficie terrestre, ¿no? Entonces, sencillamente el escurrimiento lo vamos a definir como el agua que proviene de la precipitación y que va a circular sobre la superficie o bajo la superficie, ¿sí? Y que va a llegar a una corriente para que finalmente sea drenada hasta el salir de la cuenca, ¿no? Nosotros en el tema anterior hablamos del balance hídrico, dijimos que el agua que precipitaba básicamente tenía dos caminos, dos grandes caminos, ¿no? Si tratábamos, por ejemplo, una serie de datos de muchos años que eran la evapotranspiración, ¿verdad? Y el otro camino era el caudal o escurrimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, lo que nos queda es precisamente este valor, ¿no? Este escurrimiento. Entonces, relacionándolo con eso, vamos a tener tres tipos. El primer tipo, pues, es el escurrimiento superficial o escurrimiento directo, y que se trata de, es el que me va a generar el flujo sobre el terreno, que a su vez ese flujo va a llegar a, a las corrientes, ¿sí? A los ríos, a los lagos e incluso al mismo mar. Este escurrimiento superficial es lo que también nosotros denominamos escorrentía cuando hablamos del ciclo hidrológico. Esta escorrentía, entonces el agua que va a circular por las laderas, el agua de precipitación que circula por esas laderas, fluye hasta que llega a las corrientes, ¿sí? También hablamos de escurrimiento directo del agua que precipita directamente en las corrientes. Por ejemplo, cuando hay una precipitación, cuando tenemos una lluvia, el agua que cae directamente al río, eso pasa a ser un escurrimiento directo, escurrimiento superficial. Luego tenemos un escurrimiento subsuperficial, que es el agua que va a infiltrar a nivel de suelo y va a escurrir de forma casi paralela a este, ¿sí? Es lo que me forma el flujo subsuperficial que nosotros vimos en el ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces, este escurrimiento subsuperficial, por supuesto, se va a formar por ese proceso de infiltración, escurre paralelo al suelo y también puede llegar a las corrientes de agua superficial. Y por último tenemos el escurrimiento subterráneo o escurrimiento base o flujo base, también como se le conoce. Y es el agua que va a percolar y va a formar parte del almacenamiento de los acuíferos, ¿sí? Ese flujo subterráneo que también llamamos en el ciclo hidrológico. Bien, aquí, bueno, recordando el ciclo del agua, podemos ver los escurrimientos que acabamos de hablar, el que fluye por la superficie, el escurrimiento directo, el que infiltra sería el escurrimiento subsuperficial y el flujo subterráneo o escurrimiento subterráneo, ¿no? Recordando un poco este esquema. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros denominamos caudal, ¿no? Em, Ahora, ya acá cuando hablamos de caudal nos estamos refiriendo específicamente al escurrimiento superficial, a una corriente en específico. Entonces, por concepto, ese caudal, que también se le denomina gasto, va a ser la cantidad de agua o el volumen de agua que va a pasar por una sección determinada de un río o una quebrada y que se va a expresar en unidades de metros cúbicos por segundo, ¿sí? También lo podemos tener expresado como litros por segundo
litros por día, metros cúbicos por día. Siempre va a ser una unidad de volumen sobre una unidad de tiempo. El caudal, por supuesto, va a variar de acuerdo a la época del año. Cuando tenemos, como vimos en los hidrogramas y como vimos en los hietogramas también, cuando tenemos mayores precipitaciones, el caudal tiende a aumentar, ¿sí? Cuando la intensidad de precipitación es mayor, donde tengo las mayores intensidades, voy a tener el caudal pico, ¿no? Recuerden ese gráfico que vimos del hidrograma que me relacionaba el caudal en el eje Y versus el tiempo en el eje X, que tenía una forma de campana, ¿no? Esa campana podía tener una punta muy pronunciada o podía ser plana, ¿no? Dependiendo de las características de la cuenca, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por supuesto, periodos de lluvias pronunciadas, vamos a tener caudales altos, mientras que en épocas de sequía el caudal se puede hacer muy bajo o incluso nulo si no tengo un escurrimiento subterráneo, ¿no? Recuerden que el escurrimiento subterráneo es el que me va a mantener el caudal en épocas de estiaje, ¿no? El caudal de los ríos de primer orden es siempre más bajo que el caudal de los ríos subsiguientes, esto recordando lo que vimos en los órdenes de Horton, ¿sí? En los órdenes de jerarquía, siempre los órdenes 1 tenían menor caudal que los órdenes 2 y los órdenes 2 menor caudal que los órdenes 3. O sea que cuando nosotros nos encontramos con un orden grande, quiere decir que a él tributan varios caudales de varias corrientes, ¿sí? Dentro de esa cuenca. Bien, entonces, ¿en qué consiste aforar? ¿O qué es aforo? Cuando nosotros hablamos aforo, estamos hablando de medir el caudal que pasa por una sección de una corriente, el caudal que pasa por un río o por una quebrada. Entonces, de allí vamos a ver los distintos métodos de aforo que podemos tener, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de medir la cantidad de agua que circula por una sección, ¿no? Y estos métodos pues van a depender mucho del tamaño, por supuesto, de ese río. Sí, no es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, aforar el río Orinoco, aforar el río Chama o aforar la quebrada, la Resbalosa, sí, o cualquier otra quebrada, o una quebrada más pequeña incluso. Entonces, dependiendo del tamaño, del volumen de agua que circula por esas corrientes, nosotros vamos a definir un método de aforo o vamos a seleccionar un método de aforo. Bien, empezamos entonces con el aforo volumétrico. El primero de los métodos es el más sencillo y pues el aforo volumétrico va a consistir en medir el volumen que circula, el volumen de agua que circula por una sección en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este método se aplica sobre todo cuando tenemos ríos de pequeñas corrientes o quebradas muy pequeñas, sobre todo aplicado a quebradas, este, o si tenemos, por ejemplo, una quebrada que está embaulada y que tiene una salida, bien sea por una tubería, ¿sí? O por un conducto, que nosotros, digamos, podamos medir el volumen de agua que baja por ese conducto, entonces podemos aplicar este método. Este método, como vemos acá en la figura, lo que consiste es en desviar o tomar el agua que baja por ese cauce, hacerla llenar un recipiente de volumen conocido y medir el tiempo que tardan en llenarse ese recipiente, ¿sí? Siempre les coloco el ejemplo. Bueno, imagínense que ustedes quieren saber qué caudal de agua circula por las llaves de sus fregaderos. Bueno, ustedes pueden agarrar, no sé, el vaso de la licuadora que tiene medido 1 litro, ya saben que es 1 litro. Entonces colocan un cronómetro y abren el chorro y ven cuánto tiempo tarda en llenarse el vaso de la licuadora. Entonces, no sé si tardó 10 segundos, entonces ustedes ya saben que el caudal allí va a ser 1 litro dividido entre 10 segundos. Entonces eso me da 0,1 litros por segundo, ¿sí? O sea, vamos a dividir el volumen, en este caso es 1 litro, entre el tiempo que me está dando 10 segundos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces 1 entre 10, eso me da 0,1 litros por segundo. Entonces ese es el caudal de agua que circula por el fregadero. Este método, bueno, se utiliza también para forar tuberías, por supuesto es el más práctico, y se utiliza también para forar pozos de agua subterránea. Sencillamente lo que se hace es que como la salida de los pozos es una tubería, pues
se utiliza uno de estos pipotes que se llaman pipotes o envases grandes de volumen conocido y se ve cuánto tiempo tarda en llenarse, ¿sí? Entonces, de esto se trata el método volumétrico. Cuando se aplica en campo a una quebrada, pues también se busca tener un envase de un volumen más o menos grande y llenarlo y ver y medir cuánto tiempo tarda en llenarse con el agua que baja por la quebrada, por ejemplo, como se ve acá en esta pequeña fotografía, ¿sí? Entonces, sencillamente el caudal va a ser la relación del volumen conocido entre el tiempo que tardó en llenarse, ¿sí? Repito, la limitante que tiene este método es que se puede utilizar solo para quebradas o para cursos de agua pequeños, ¿sí? Un río, o sea, el río Chama yo no puedo desviarlo y medir, hacer un aforo volumétrico, ¿no? Son cabales muy grandes. Bien, luego tenemos otro método que se llama el método de la área-velocidad, ¿sí? Como lo dice su nombre, este método relaciona dos factores importantes del caudal que circula por una sección, que es la misma sección o área eh, del río Quebrada y la velocidad del agua, ¿no? Entonces, el método en lo que consiste es en medir la velocidad del agua a distintas profundidades y en distintos puntos del curso y, digamos, relacionar eso con esos perfiles de velocidad que se construyen, relacionarlos con el área del cauce y estimar el caudal. Entonces, ¿cómo se mide exactamente esto? La medición se hace a través de un aparato que se denomina molinete, ¿sí? Que tiene un funcionamiento que es básico, sencillamente es como esto que ustedes observan acá, es una turbina, ¿sí? O digamos, sí, es como un eje que tiene adosado en su parte dorsal una turbina. Esa turbina va girando cuando el agua va pasando a través de ella y eso está calibrado y para determinado número de giros ya el aparato me da la velocidad que tiene el curso de agua en ese punto, ¿sí? Entonces, como ya les mencioné, lo que se hace es medir la velocidad de la corriente en varios puntos a lo largo del río, como vemos acá, aquí tenemos en esta figurita un corte transversal del río, ¿sí? Tengo 4 puntos de medición que están, digamos, pertenecen a esta horizontal que va de A a B. En esos 4 puntos yo voy a medir, voy a colocar este aparato, el molinete, y voy a medir las velocidades a distintas profundidades. Debo hacerlo a distinta profundidad porque la velocidad del agua va a estar afectada por la velocidad, ¿no? No es lo mismo la velocidad en el fondo que la velocidad en la superficie del agua. En el fondo, la fuerza de roce es mayor porque estoy más cerca del cauce y por lo tanto del fondo del cauce y por lo tanto al haber mayor fuerza de roce, la velocidad tiende a disminuir. Em, ya hacia la parte más superficial, este, la velocidad va a ser mayor porque estoy más lejos del fondo del cauce y ya hacia más cercano, digamos, a lo que sería el espejo de agua, la superficie, tiende a disminuir un poco la velocidad por cuestiones de resistencia del aire, ¿no? Y otros factores. Entonces, por eso es que es necesario que se mida la velocidad a distintas profundidades, ¿no? Y se construyen unos perfiles de velocidad. Bien, bueno, en ese ejemplo se midió en 4 puntos. En cada vertical es importante que se mida la distancia desde la orilla. Si, por ejemplo, si nosotros partimos del punto A, yo necesito saber la distancia que hay desde A hasta cada una de esas verticales imaginarias que estoy trazando. Y debo medir, como ya lo mencioné, la velocidad a varias profundidades, ¿no? Entonces, si vemos acá, bueno, que está lo que les estaba conversando y ahora vamos a ver esas 4 mediciones que se hicieron. Con esas 4 mediciones se puede dibujar a escala perfiles, lo que se llaman perfiles de velocidad o perfiles de corriente que corresponden a cada una de esas verticales, ¿sí? ¿Cómo se hacen esos perfiles? Bueno, en el eje Y, digamos, del perfil, van a ir las distintas profundidades donde yo medí la velocidad y en el eje X yo voy a trazar vectores que me representen la velocidad, ¿sí?
por supuesto, esa velocidad el molinete me la va a dar en unidades de metros por segundo, ¿no? Entonces, esos vectores, por ejemplo, si tengo aquí 4 metros por segundo, esto sería 3 metros por segundo, ¿no? Van a ser más largos cuanto mayor sea la velocidad. Y fíjense que a mayor profundidad, por ejemplo, en la vertical número 2, yo tengo más perfiles porque tengo más profundidad y hago más mediciones. Mientras mayor es la profundidad, yo hago más mediciones para tener una medida más representativa, ¿no? En el 3 también tengo más mediciones y ya en el 4 disminuyo porque me acerco, digamos, al otro, a esta parte que sería el otro borde, ¿no? Entonces, en este caso, se hicieron 4 perfiles. ¿Cuántos perfiles debo hacer? Bueno, eso depende, no hay un número determinado. ¿Qué me va a determinar que yo haga tantos perfiles? El ancho de mi cauce. ¿Sí? Si yo veo que tengo un cauce que es muy ancho y que voy a tener variaciones importantes, bien sea porque es irregular el fondo del cauce, entonces yo debo tomar varios perfiles. Eso depende de qué tan exacto quiera yo ser. Bueno, luego que trazo entonces esos perfiles en el eje Y, la profundidad en el eje X, tengo las velocidades o los vectores de velocidad, yo debo, digamos, trazar, bien sea con una escuadra curva o puedo unir también esto con líneas rectas. Lo que pasa es que, claro, las líneas rectas, pues, digamos, me generan más inexactitud. Lo ideal es que esto sea curvo porque son perfiles de velocidad, ¿no? Es un gradiente, entonces no son líneas totalmente rectas. Entonces yo uno estas líneas y ya tengo mis perfiles. Voy a tener, digamos, estos 4 polígonos. De esos 4 polígonos, yo los voy a planimetrar. Planimetrar quiere decir que voy a calcular el área de esos polígonos, ¿sí? Bien sea por el método de los puntos, por método de cuadrícula o porque tengo un planímetro, el aparato el mismo aparato que se utilizó para medir el área de la cuenca, yo puedo utilizarlo también aquí y determinar esas áreas, ¿no? Entonces, esas áreas me van a dar en unidades de metros cuadrados por segundo, porque yo tengo profundidad en metros, velocidad en metros por segundo, entonces cuando hago ese producto, pues me van a dar unidades de metros cuadrados por segundo. ¿Sí? Bien, y el segundo paso, ahora lo que voy a hacer es que voy a dibujar una vista en planta del cauce desde el punto A hasta el punto B, donde tengo mi perfil. Voy a ubicar mis 4 puntos de medición, ¿verdad? Y voy a dibujar vectores otra vez en cada punto con la longitud del área que obtuve aquí. Cuando me refiero a la longitud del área, me estoy refiriendo al valor que obtuve en la medición anterior, ese valor que me da metros cuadrados por segundo, yo debo expresarlo acá como vectores, ¿no? Y entonces aquí ya en este punto es como si yo estuviera viendo el cauce en planta, si lo estoy viendo desde arriba, y estos vectores me están indicando dónde tengo las mayores velocidades. Tiene sentido, ¿sí?, que tenga las mayores velocidades en los perfiles 2 y 3 porque es donde estoy más cerca del centro del cauce. Como ya les mencioné, tenemos un gradiente de velocidad vertical, donde las mayores velocidades las tengo digamos, en profundidades intermedias y las menores en el fondo. Pero si vemos en planta, también vamos a ver otro gradiente, y es que mientras más cerca estoy digamos, de los bordes de ese cauce, como también la fuerza de roce es mayor, entonces allí voy a tener menores gradientes de velocidad, y es lo que nosotros vemos acá en planta, ¿sí? Las mayores velocidades las tenemos en el centro y las menores velocidades a medida que me acerco al borde, visto en planta. Entonces, bueno, ya una vez que yo tengo estos vectores trazados, puedo unirlos también con una línea curva y volver a planimetrar esto. Planimetrar, repito, calcular el área. Como esto ya está en unidades de metros por segundo, estos vectores, y este ancho está en unidades de metros, cuando yo calcule eso, voy a obtener unidades de metros cúbicos por segundo, y eso corresponde a unidades de caudal. Entonces, luego lo que voy a hacer es sumar estas áreas que estoy planimetrando y voy a obtener el caudal total del río, ¿sí? Se va a hacer el caudal expresado, repito, en metros cúbicos por segundo.
Entonces, en esto es que consiste el método de área-velocidad. Bien, aquí hay otras maneras en las que se puede, supongamos que no tenemos un molinete, ¿verdad? Em, entonces yo necesito estimar la velocidad media, o perdón, en este caso sí tengo el molinete. Lo que hago es, estos métodos lo que me sirven es para estimar la velocidad media, ¿verdad? Dependiendo del número de puntos que yo tenga en mi perfil. Por ejemplo, si yo tengo 6 puntos, la velocidad media, que digamos es el vectorcito este que nosotros colocamos acá, ¿sí? Esa velocidad media va a ser 0,1 por la velocidad de la superficie más 2 velocidades a 0,2 metros, a los 0,4, a los 0,6, a los 0,8 más la velocidad del fondo. O sea, estos son propuestas de métodos empíricos para yo determinar la velocidad media dependiendo del número de mediciones que yo hago, ¿sí? Esto si tengo 3 puntos, esto si tengo 2 puntos. Fíjense que me dice, bueno, si usted va a hacer 2 mediciones, hágala a 0,2 metros y a 0,8 metros y las suma y las divide entre 2 prácticamente. Y si tengo un solo punto, que no es lo recomendable, la velocidad media debería medirlo a 0,6 metros, ¿sí? Entonces va a ser directamente la velocidad media. Esa es otra recomendación. Bueno, estos son los molinetes, fotografías de los molinetes. Normalmente hay dos grupos de molinetes, los de cuchara tipo Price, como este que observamos en la fotografía de la izquierda, que tienen un eje de rotor perpendicular a la dirección del molinete. Los de hélice, OTT, con el eje de rotor coincidente con la dirección del flujo. Fíjense que aquí tengo el eje del rotor y aquí está la hélice. Y hay unos más pequeños que se llaman micromolinetes o pigmeos, PIMI, ¿sí? Que son parecidos a estos, pero son molinetes más pequeños. Entonces, realmente el funcionamiento es muy sencillo. Cuando el agua circula por esta turbina, esto va dando vueltas, eso emite una señal y en una pantallita me dice cuál es la velocidad. Si es un velocímetro realmente. Aquí vemos cómo se ve en campo las mediciones con molinete. Fíjense cómo se traza. Lo primero que se debe hacer es trazar, digamos, esa horizontal. Normalmente se hace con una cinta métrica. Normalmente lo que se hace es que se colocan dos estacas, una en cada extremo del cauce, ¿verdad? Se coloca una cinta, se nivela esa cinta o una cuerda también. Hay unos niveles que se le colocan, esto que son niveles de cuerda, eso se nivela. Y bueno, empiezo, digamos, defino cuáles van a ser mis puntos de medición, mido las distancias desde uno de los bordes, me sitúo con el molinete y empiezo a medir a distintas profundidades y otra persona va anotando en una planilla las velocidades que se van dictando para cada una de las verticales, ¿sí? Bueno, aquí se ve, fíjense que normalmente se aplica en quebradas, ¿sí? O sea, en afluentes de caudal bajo y que son bajos. Fíjense que otro factor de esto es que que se debe considerar es que la persona que está haciendo las mediciones debe entrar a la corriente, por lo tanto no puede ser una corriente que se lo lleve, ¿no? Él tiene que, digamos que el requisito es que pueda permanecer parado para poder hacer la medición. Aquí tenemos otra fotografía. Fíjense cómo él pues va haciendo sus mediciones, ¿sí? Lo que les decía. Normalmente lo que también se busca cuando se va a hacer esta medición es que situarnos en un tramo lo más recto posible del río, lo más regular. Cuando quiero decir lo más regular es que sea recto y que digamos la velocidad sea lo más constante posible, que no tenga muchas rocas, ¿sí? Ese tipo de consideraciones, ¿no? Para, digamos, tener una medición exacta. Y por supuesto que toda el agua circule por la sección, ¿no? Porque ustedes saben que a veces hay ríos que tienen, por ejemplo, aquí como unas pequeñas islas de barrera, entonces se divide el cauce en unas partes, eso no nos sirve, ¿no? Necesito una sección única que sea constante. Este es otro aparato que se utiliza también para medir velocidades. Bueno, no es tan utilizado como el molinete porque es muy inexacto. Se llama el bastón de Jens.
¿sí? Este aparato es, como ustedes lo ven ahí, es tal cual un bastón. Él está compuesto, digamos, por dos varas, ¿no? Una vara vertical, que es la que tiene esta medida, que parece como, esto es madera, parece como un taco de pool. Esta es la que se coloca, se sumerge en el agua, tiene sus mediciones graduadas para saber la profundidad y tiene perpendicular a ella como un contrapeso. Esto funciona como una especie de balanza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que debe hacer el operador? Y aquí tiene un nivel, un ojo de... no, este es un nivel tórico. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador? Bueno, va moviendo esta vara, esto tiene un contrapeso. Por supuesto, cuando el agua circula por acá, esta vara de madera se va a mover. Entonces el operador tiene que tratar de nivelar el peso con esta vara horizontal hasta que esté estable, ¿sí? Y dependiendo de la medida a la cual nivelo, este aparato tiene una fórmula, tiene una equivalencia, ¿verdad? Que me relaciona la profundidad con esta medida y eso me da la velocidad. Entonces, un poco más indirecto que el molinete y un poco más incómodo de usar, porque es difícil de controlarlo. Esta fotografía, de hecho, fue en una práctica que estuvimos durante mi maestría y esto fue en una quebrada que está por la Mucuy, que es más o menos caudalosa. Y bueno, sí fue un poco dificultoso realizar la medición, pero se hizo la práctica para probar el aparato. Por supuesto, lo ideal es un molinete, que tengamos un molinete como los que ya mostré en las fotografías anteriores. Bien, eso sería en cuanto a los métodos de área caudal, ¿sí? Tenemos otros métodos que son un poco más imprecisos e indirectos, que es el método de los flotadores, ¿sí? Este método lo que consiste es, o parte del principio de que si yo puedo medir la velocidad de un objeto que flote libremente a través de esa corriente de agua, ¿verdad? Y yo conozco la sección del cauce, pues yo hago el producto de la sección por la velocidad que tiene ese objeto y obtengo el caudal. Si caudal es igual a velocidad por área, prácticamente es lo que el basamento de este método. Entonces se llaman de los flotadores porque se arrojan un objeto que flote y que una parte del objeto esté sumergido y la otra parte flote, ¿verdad? Se colocan, digamos, se marcan dos secciones, digamos, como un punto de partida y un punto de llegada, y se mide el tiempo que tarda el objeto en recorrer ese tiempo, ¿no? Perdón, en recorrer esa distancia. Como conozco la distancia y conozco el tiempo, puedo calcular la velocidad. Y velocidad igual a distancia entre el tiempo, es una velocidad, digamos, promedio, una velocidad promedio, ¿sí? Y de allí viene pues el primer error, porque digamos que cuando el objeto está flotando en el río no lo hace a una velocidad constante. Entonces, cuando nosotros decimos velocidad igual a distancia entre el tiempo, estamos incurriendo en errores, ¿no? Porque el objeto en una parte puede acelerar, en otra parte puede frenarse, entonces ese cálculo de la velocidad que nosotros hacemos no es del todo exacto. Normalmente lo que se hace para, digamos, disminuir un poco ese error es que se hacen varias mediciones. Lo ideal es hacer muchas mediciones, o sea, lanzar varios objetos y medir diferentes tiempos y obtener varias velocidades, digamos, para aminorar un poco este error, ¿no? Y bueno, a veces se aconseja multiplicar el valor del caudal obtenido por este método por un coeficiente de 0,7 o 0,8, ya que otro error que se tiene es que con el flotador se mide la velocidad en el centro del cauce. O sea, siempre se trata de que el flotador quede en el centro del cauce, para que esté lejos de los bordes, que es donde está más afectado, y pues en el centro del cauce, como ya lo vimos en el método anterior, es donde tenemos los mayores perfiles de velocidad, la mayor velocidad, ¿sí? Por lo tanto, se multiplica por 0,7 o 0,8 para, digamos, disminuir ese error por esa sobredimensión que se obtiene ahí. Entonces, como ven, pues es un método que tiene muchos errores asociados, porque depende de eso. También depende de que si el flotador, cuánto está sumergido, o hay flotadores que si son muy, por ejemplo, si lo hacemos con estas bolitas de anime,
tienden, como son tan livianas, tienden a afectarse por el viento. Entonces, van a ir a una mayor velocidad si hay mayor viento en la superficie. Entonces, todo ese tipo de errores están asociados en este método y por eso, digamos, es un método inexacto, pero digamos es uno de los métodos que tenemos más a la mano en campo si yo quiero saber, si no tengo ningún aparato, y tengo, no sé, una botella de agua, una botella plástica de agua, yo la puedo llenar hasta una parte y ponerla a flotar y cronometrar el tiempo que tarda en moverse de un punto a otro de esa corriente de agua. Entonces, es un método que, digamos, tenemos a la mano y nos puede dar un orden de magnitud, ¿sí? Por lo tanto, pues es válido. Aquí, bueno, hay ejemplos de flotadores. Lo que les comentaba, por ejemplo, si se hace con un corcho, con un trozo de madera, con una bolita de anime, eh, primero tienden a quedar en la superficie. Segundo, son muy livianos y por lo tanto tienden a ser afectados por el viento. ¿Sí? O sea, pueden tener una mayor velocidad o a frenarse dependiendo de la dirección, si el viento va en contra de la corriente del río. Entonces eso me va a dar un error, ¿sí? Hay otros que recomiendan, por ejemplo, dos corchos unidos a través de un tornillo con estas dimensiones que están acá. Eso me va a permitir que uno de los corchos, digamos, quede flotando y el otro se hunda, por lo menos. Y bueno, con estas dimensiones y medir, por supuesto, el tiempo, ¿no? Esa es otra recomendación de algunos autores. Y también se recomienda hacer por lo menos 5 ensayos por lo mínimo. O sea, con el mismo flotador yo debo hacer 5 mediciones de tiempo, ¿sí? 5 ensayos para yo disminuir ese error estadístico, ¿no? Con a través de la estadística. Entonces, otros también recomiendan una botella plástica, como estas de gaseosa, llenarla 3/4 y dejar un cuarto de manera de que esto flote. Y ese también puede ser un flotador que podemos nosotros hacer a la mano, ¿sí? Podemos tener así a la mano. Bien, aquí hay algunos factores en función de la relación, de una relación que se llama R, y esa relación R lo que me relaciona, valga la redundancia, es la profundidad de inmersión del flotador y la profundidad del agua. O sea, qué tanto está hundido el flotador con respecto a la profundidad que tiene el agua. Entonces, bueno, si esa relación me da 0,10 o menos, utilizar un factor de 0,86, 0,25, 0,88. Y si es 0,75, 0,94. O sea, mientras mayor es esta relación, o sea, que quiere decir que mientras tengo menor profundidad de la corriente y tengo más profundidad de inmersión del flotador, pues es más exacto. Por lo tanto, el factor se acerca más a 1, ¿no? Este factor es por el que se va a multiplicar el producto de la velocidad por el área del cauce, ¿sí? Ajá, ¿cómo determinamos el área del cauce? Creo que no lo mencioné. Bueno, el área del cauce, ahí tenemos que entrar al cauce, ir midiendo en la horizontal desde un punto, por ejemplo, desde uno de los bordes, ir midiendo diferentes distancias e ir midiendo profundidades y tratar de trazar un perfil lo más exacto posible, ¿sí? O sea, esto lo podemos hacer con ayuda de una vara, por ejemplo. Este, por ejemplo, tenemos una vara que esté seca y la vamos hundiendo y medimos a qué profundidad o qué profundidad tiene el cauce en esa parte, ¿no? Con una regla, etcétera, yo puedo ir midiendo y trazo mi perfil del área, ¿sí? Por supuesto, lo que me indica todo lo que hemos visto de flotadores, lo que me indica es que es un método que también es factible de usar en quebradas o en ríos de pequeño cauce, ¿sí? Bien, también, bueno, esta tabla de factores es del CIDIAT ULA, del profesor Luis Mora, y también tenemos otra fuente que me dice que yo puedo utilizar factor dependiendo del tipo de canal. Por ejemplo, si es un canal de concreto, el factor es 0,80. Si es un canal de tierra con una profundidad mayor a 15 centímetros, es 0,70. Si es un arroyo riachuelo, profundidad mayor a 15 centímetros, 0,50, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de cauce o canal que yo tenga, ¿no? Entonces, estos son, bueno, diversos autores proponen diversos factores de corrección para
valga la redundancia, corregir el caudal que se obtiene por este método y aminorar ese error. Bien, estos métodos que nosotros estamos viendo, olvidé mencionar eso, pero cuando nosotros hablamos de aforos, hablamos de dos tipos de aforos o dos tipos de métodos. Los métodos directos, que son estos que estamos viendo, que es directamente medir sobre el cauce, y los métodos indirectos, que es valerse de otra variable, como por ejemplo la altura del agua, para determinar el caudal. Entonces, ahora vamos a entrar a este grupo de aforos que se llama aforos químicos, que está dentro de los métodos directos, ¿sí? Sigue siendo un método directo. Entonces, este método de aforos químicos es bien interesante porque hasta el momento los métodos que hemos visto pues se ajustan más a quebradas, a pequeños ríos, riachuelos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos aforar un río tipo río Chama, tipo río Orinoco? Si no podemos valernos de esos métodos que acabamos de ver, entonces normalmente lo que se hacen son aforos químicos. ¿Cuál es el principio de este tipo de métodos? Bueno, se arroja a la corriente una sustancia que tiene una concentración conocida. Esta sustancia, por supuesto, se va a diluir, por supuesto, una sustancia no contaminante y en una concentración baja para no alterar el ecosistema del río. Y aguas abajo, una vez que eso se diluyó, aguas abajo, se toman muestras y se analizan. Por supuesto, aquí lo que vamos a medir es la diferencia de concentración. Mientras más grande es esa diferencia, el caudal va a ser mayor, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes, es sencillo, ¿no? Hacemos una comparación con esto. Si yo agrego una cucharada de agua, perdón, una cucharada de sal en un litro de agua, no es lo mismo que yo agregue una cucharada de sal en una olla de 10 litros de agua, ¿no? En la de 10 litros de agua, pues la concentración va a ser menor. La concentración inicial es la misma, estoy agregando una cucharada de sal, pero la concentración final va a ser menor. Por lo tanto, en la que tiene 10 litros, que tiene mayor caudal, la dilución fue mayor y por lo tanto la concentración final es menor. La que tiene un litro va a tener una concentración mayor, por lo tanto el caudal es menor. Esa es la relación en esto, ¿no? Y lo mismo pasa con los ríos. Cuanto mayor es el caudal, me está indicando que más diluida va a estar la muestra que se recoge, por lo tanto su concentración final es baja, ¿verdad? Y mientras menor es el caudal, menos diluida, tengo una concentración más alta, ¿sí? Entonces aquí vamos a hablar de dos procedimientos básicos, que es el aforo por vertido constante, es el primero, y el aforo por vertido único. El aforo por vertido constante lo que me dice es que a un cauce que tiene un caudal Q mayúscula, ese va a ser el caudal que queremos medir, se le va a añadir un pequeño caudal continuo Q minúscula de una disolución de concentración conocida C1, concentración inicial. Supongamos que el río ya tenía una concentración C0 de esta misma sustancia, se va a cumplir esta relación que vemos aquí. Bueno, aquí nos acerca más. Dice que el caudal del río más el caudal que yo estoy agregando va a ser igual al caudal 2 o caudal final, y que el caudal del río por la concentración inicial que tenía la sustancia, que tenía el río de esa sustancia, más el caudal que yo estoy agregando por la concentración que yo estoy agregando, que es conocida, va a ser igual a la concentración final por el caudal final. ¿Sí? Explico acá para que no haya confusión. Cuando yo estoy agregando eso, esa sustancia al río, vamos a hablar de sal, que es uno de los que más se utiliza, ¿sí? El río puede tener dentro de en su cauce, dentro de su composición, puede tener contenido de sal, ¿no? Aunque decimos que los ríos son de agua dulce, pero si el río pasó por ciertos tipos de rocas, lleva sales disueltas, que puede ser una concentración muy baja, pero está. Entonces yo debo tomar en cuenta esa concentración. Esa concentración es lo que nosotros estamos llamando C0, ¿sí? El caudal que yo estoy agregando es Q minúscula. Ese caudal que estoy agregando yo lo puedo medir, porque yo, por ejemplo, si tengo eso en un envase, en un balde, yo puedo, ya conozco el volumen de ese envase y mientras lo voy agregando, mido el tiempo que tardo en agregarlo
el tiempo que tarda en vaciarse, es lo mismo que el mismo tiempo que tarda en llenarse, el tiempo que tarda en vaciarse, y yo puedo medir el caudal, volumen entre el tiempo, aforo volumétrico allí. Entonces, ese va a ser Q minúscula, ¿sí? Y Q sub 2 va a ser el caudal que yo quiero determinar, ¿sí? O mejor dicho, el caudal que voy a tener al final, que voy a medir aguas abajo, ¿sí? Pero que ese es el que yo no conozco. C sub 1 es la concentración que yo estoy agregando de sal, ya la conozco porque si yo mismo preparé la solución, yo puedo determinar esa concentración en gramos por litro, por ejemplo. Y C sub 2 va a ser la concentración que yo voy a medir aguas abajo. Cuando digo aguas abajo es que yo, desde el punto donde yo hago el vertido, yo debo dejar una distancia prudencial que se llama distancia de buena mezcla. Esa distancia, que va a depender de las particularidades del río, puede ir de 1 metro hasta, bueno, no, 1 metro es muy bajito, pero pónganle, no sé, desde 5 metros hasta más. ¿Sí? Y ahí lo que yo estoy garantizando es que se diluya bien esa sal y que aguas abajo donde yo tomo la muestra, este, tenga la concentración ya diluida. Entonces, en eso es que se basa el método. Agregué, hice mi vertido de una concentración conocida, un caudal conocido, y aguas abajo mido la concentración final y por matemáticas, por despeje, yo puedo calcular el caudal del río. Entonces, vamos a ver cómo hacemos aquí la parte matemática. Tenemos estas dos expresiones que ya las expliqué. Entonces, podemos suponer que el caudal 2 es casi igual al caudal Q, que es el que queremos determinar. ¿Por qué es casi igual? Porque si vemos la primera expresión, este Q minúscula que yo estoy agregando es muy, muy pequeño. O sea, si comparamos el volumen, no sé, de un balde, de estos de cuñetes de pintura, con el caudal que tiene una quebrada, como las que les mostré en la fotografía anterior, pues realmente la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, por eso es que se puede decir que ese caudal Q va a ser igual a Q sub 2, ¿sí? O sea, que el caudal del río prácticamente no varía cuando yo le agrego, cuando yo hago ese vertido, ¿sí? Entonces, si yo igualo Q a Q sub 2, o sea, hago Q igual a prácticamente ese Q, digo que es muy pequeño, no es que lo hago a cero, pero lo digo muy pequeño, si Q es igual a Q sub 2, ¿verdad? Y yo, si aquí digo Q es igual a Q sub 2 y aquí despejo, o sea, sustituyo y despejo en 2, entonces voy a obtener esta expresión que me dice que el caudal que yo quiero medir va a ser igual al caudal que vertí multiplicado por la concentración del vertido, dividido entre la concentración que mido aguas abajo menos la concentración inicial. Repito, si es sal, entonces es el caudal que yo agregué, que sería el caudal del balde, la concentración de sal que estoy agregando, que tiene ese balde, entre la concentración que estoy midiendo aguas abajo y la concentración inicial que tenía el río, que esa yo la debo medir, ¿no? ¿Cómo se miden estas concentraciones? Bueno, yo puedo tomar muestras, ¿sí? Muestras, se supone que debo tomar una muestra del agua del río antes de hacer el ensayo, lo llevo al laboratorio y ahí me da la concentración del compuesto que estoy utilizando. En este caso estoy poniendo de ejemplo la sal, ¿no? Pero pueden ser otros compuestos. Este, y ya tengo esa concentración inicial, ¿sí? Y la concentración que yo estoy agregando, pues esa yo la puedo controlar. Y la concentración final, pues también puedo tomar una muestra aguas abajo después del ensayo y llevarla al laboratorio y obtener la concentración. Vamos a ver que también hay unos aparatos, este, que miden la salinidad, que son los conductímetros. Ahorita les voy a mostrar una fotografía y que me permiten hacer una relación entre la conductividad de agua y la cantidad de sal, por ejemplo. Pero eso sirve solo para el método de aforo salino, pues, o sea, aforo utilizando sal. Entonces, trabajamos básicamente con esta expresión. Luego, bueno, ellos dicen sin considerar, esto es de la guía, que por eso ustedes tienen esa guía ahí en el Classroom, que es de la Universidad de Salamanca, donde está resumido también y que deben leer estos métodos. Y dice, si sin considerar la simplificación, si yo digo que Q sub 2 no es igual a Q, si sustituyo Q sub 2 de 1 en 2 y despejo Q, voy a obtener esta expresión que sería la 4. Entonces ahí me va a salir
que Q mayúscula va a ser igual a Q minúscula por C sub 1 menos C sub 2 entre C sub 2 menos C sub 0. Entonces, de esa expresión, si yo no si utilizo una sustancia que no está contenida en el río, vamos a suponer que no utilizo sal, sino otro químico que no está en el río, entonces yo puedo decir que C sub 0 es 0 y la ecuación me queda más simplificada. Me va a quedar como que el caudal que quiero determinar va a ser igual al caudal de vertido por la concentración inicial entre la concentración final. Básicamente eso, si yo no estoy utilizando una sustancia que esté contenida en el río. Entonces se simplifica más. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice que se vierte un caudal de 0,4 litros por segundo en una concentración de 30 gramos por litro, sí, con una concentración de 30 gramos por litro, y en la muestra recogida aguas abajo se registra una concentración de 3,1 miligramos por litro. Fíjense que la dilución es bastante, de la concentración pasamos de 30 gramos por litro a 3,1 miligramos por litro, nada más con las unidades, pues vemos que hay una dilución alta. Y dice que la concentración previa en el río de esa sustancia que se virtió era de 0,5 miligramos por litro. Vamos a suponer que esto es sal. Si yo hice un apuro salino, la concentración que tenía el río era de 0,5, la que yo agregué era de 30 gramos por litro y la que obtuve posterior al ensayo es de 3,1 miligramos por litro. Entonces aplico la fórmula 3, convirtiendo los 30 gramos por litro en miligramos por litro para, digamos, tener todo en las mismas unidades. Sustituyo y obtengo un caudal de 4,6 metros cúbicos por segundo. Si aplico la fórmula exacta 4, aquí lo que está haciendo es una comparación entre las fórmulas anteriores. Si en lugar de la 3 aplico la 4, que la 4 considera, fíjense que la 3 no considera la concentración inicial de la sustancia en el río. ¿Sí? La 4 sí considera esa concentración inicial, pero fíjense que la concentración es tan baja que me está dando lo mismo. Fíjense que aquí me aparece estos 30.000, le estoy restando los 3,1, que es el inicial que tenía el río. Pero cuando operamos nos está dando el mismo caudal porque es muy bajita la concentración inicial, ¿no? Y ahora me dice que en la 5, si no hubiésemos tenido en cuenta la concentración previa del río y aplicamos la 5, entonces me queda, perdón, en la primera, en la 3 sí considera la concentración del río, ¿sí? Ajá, lo que pasa es que en la 3, aquí se le resta es la final menos la inicial, ¿sí? Aquí se resta también en la inicial, perdón, aquí se está restando sí, en la concentración vertida, perdón, menos la que está aguas abajo, ¿sí? Y en el 5 sí no se está tomando en cuenta la inicial, entonces, ¿qué está pasando allí? Cuando no tomo en cuenta la inicial y opero, me da 3,87 metros cúbicos por segundo. Lo que se está demostrando aquí es que sí puedo caer en un error importante si no considero la concentración inicial que tiene el río de esa sustancia. Entonces, bueno, tienen ese ejemplo para que lo analicen. Creo que en la guía hay otros ejemplos y en el trabajo práctico también van a tener un ejemplo de este tipo. Entonces, esta va a ser la manera, digamos, de operar. Es sencillo. Realmente, digamos que los impedimentos que pueden tener este método es que, bueno, no pueda, no sé, medir la concentración, pero pues esto se puede. En cualquier laboratorio ustedes toman una muestra de agua y hacen un análisis químico y quiero que me evalúe la concentración de sal y eso les va a dar, el laboratorio les va a dar esas medidas. Bien, el otro método de aforo es el aforo por vertido único o de desintegración. Este método se utiliza cuando no es posible un vertido continuo, o sea, cuando yo no puedo estar agregando la sustancia. En este vertido único, sencillamente, no importa el caudal que yo agrego, ¿verdad? Sino sencillamente yo agrego el vertido, dejo que se mezcle y aguas abajo, hago una toma de muestras, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí esto se acerca más, porque creo que estás después, no. Vamos a ver si le puedo hacer mayor zoom aquí, porque la parte no se ve. Ajá, acercar.
Bien, entonces lo que vemos acá es el ejemplo del vertido único. Entonces se vierte un peso conocido, aquí se vierte es un peso, no es un peso de cierta sustancia. Y aguas abajo y supuesta la homogeneización, o sea, suponiendo que se mezcló bien, se toman varias muestras a intervalos iguales de tiempo delta t. Se van tomando muestras, por ejemplo, cada minuto, ¿sí? Em, y las concentraciones de las n muestras serían entonces C1, C2 hasta Cn. Entonces, el cálculo va a ser así. El peso vertido tiene que ser igual al peso que pasa en el primer delta de tiempo, más el peso que pasa en el segundo delta del tiempo, más el peso que pasa en el último delta de tiempo, ¿sí? Lo que estamos viendo es como en esta curva, ¿no? Tenemos la concentración y los deltas de tiempo, ¿sí? Y vemos cómo va variando. Entonces, eso es igual a qué? A que yo multiplique cada concentración por el volumen que pasa en el primer delta T, por el volumen que pasa en el segundo delta T. O sea, voy midiendo las concentraciones, ¿no? Y eso, pues, lo relacionamos, volumen lo relacionamos con el caudal, entonces me queda C1 por Q por delta T, C2 por Q, porque el volumen que va pasando en los distintos tiempos es el mismo caudal, ¿no? El volumen realmente no está variando, lo que me va a variar es la concentración. Entonces, simplificando eso, me queda el caudal por los delta T por la suma de las concentraciones. Y si se despeja, me va a quedar que el caudal que estoy buscando va a ser el peso vertido dividido entre el delta de tiempo total multiplicado por la suma de las concentraciones. Si suponemos que el río ya contenía la sustancia que se está virtiendo, entonces a cada una de esas concentraciones yo le voy a restar la concentración inicial. Entonces me queda la expresión 7, que es el peso vertido dividido entre el delta T por el producto de cada una de la suma de las concentraciones menos la concentración inicial. ¿Sí? Entonces, de esto se trata el aforo por vertido único. ¿Sí? Pero debo conocer entonces el peso que estoy colocando de la sustancia y las concentraciones medidas aguas abajo a distintos intervalos de tiempo. Eso es lo que me está indicando este método. Bien, entonces vamos a ver algunas fotografías, algunos ejemplos. Aquí tenemos, este es otro método también que se llama aforo con trazadores. O sea, es el mismo principio del método que les acabé de hablar. Se agrega una sustancia al río. Fíjense que aquí lo que se hizo fue un vertido único, ¿sí? Esta persona que está allí agregó una sustancia que en este caso era flúor, ¿sí? Una sustancia a base de flúor que tiene esta particularidad de que pinta el río. Por qué pinta el río? Bueno, pues el flúor, pues como ya saben, pues es un halógeno y pues tiene esa particularidad que es como fluorescente, ¿no? Entonces, eso me permite pinta el agua. Entonces, ¿por qué se pinta el agua? Porque me permite ver si está bien mezclado. O sea, se supone que yo debo tomar las muestras aguas abajo cuando ya no vea el agua pintada de este color como verde fosforescente. Entonces se agrega, se deja que se mezcle y aguas abajo es que se va a medir la concentración. Bien, fíjense como el río se ve verde, como un color verdoso precisamente por ese químico que se agregó. No es contaminante, si en bajas concentraciones, y aguas abajo se colocó este aparato que se llama fluorímetro. Este aparato se mete y él lo que hace es que él está conectado a una máquina y esa máquina mide la cantidad de flúor y me va haciendo como una curva. Aquí está el aparato sumergido, ¿sí? Ya aguas abajo, y ahorita lo vamos a ver conectado a esta, digamos, a este mando, ¿no? Así que es donde él va a mandar su señal, ¿verdad? Y este fluorímetro luego lo que me va a generar son las concentraciones de flúor en distintos tiempos y podemos aplicar, se hace una curva de concentración versus tiempo y vamos a trabajar, digamos, con esa ecuación que vimos allí de aforo convertido único, ¿sí? Porque lo que se hizo aquí fue un vertido único.
Bien, esta otra fotografía, esto sí es un aforo convertido constante. Aquí se está preparando en este vaso precipitado y en este balde una, una solución salina, ¿sí? Con sal común. Se prepara en el balde con agua del mismo, bueno, del mismo río, ¿no? Porque si el río ya tiene pues la concentración, aunque sí puede ser, porque yo voy a medir, sí puede ser del mismo río porque yo voy a medir esa concentración de lo que voy a agregar allí con el aparato. Entonces se agrega allí, le agrego sal, mezclo, mido la concentración. El aparato es este pequeño micrófono que ven aquí. El aparato, ahorita les voy a mostrar una foto de cómo es ese conductivímetro. Eso se llama conductivímetro. O sea, todos estos aparatos normalmente tienen como un micrófono que se sumergen en el agua y van conectados a como a una pantalla que me da el valor de la propiedad que yo estoy midiendo. Entonces, aquí se prepara esa solución de concentración conocida, ¿verdad? Antes de agregarlo al río. Este es el aparato, así que les digo, un conductivímetro. Miden unidades de microsiemens por centímetro, ¿sí? Él me da entonces, esto es conductividad y también me da medidas de temperatura y bueno, él me permite registrar y aquí en este orificio es donde se conecta, digamos, el plug de ese micrófono que va hacia el río, ¿sí? Y es donde él va mandando la señal. Igualmente esto me permite medir en distintos tiempos, me permite construir una curva para yo saber cómo va variando la concentración. Aunque yo puedo tomar un solo valor y si es un aforo por vertido constante, ¿no? Y bueno, se supone que aguas arriba, no está la fotografía aquí, se agregó lo que estaba en el balde y aguas abajo se midió la conductividad. Previamente se debió haber medido, por supuesto, la conductividad natural del agua, ¿sí? Para saber luego relacionarlo con la cantidad de sal que tiene. Esas son equivalencias que se hacen, ¿no? Porque ya hay medidas establecidas de conductividad en relación a concentración de sal. Bien, entonces estos son los aforos químicos, ¿sí? Ahora, y aquí terminamos con los aforos por métodos directos, ¿sí? Ahora vamos a ver los aforos por métodos indirectos, que como ya les dije, se basan en medir en medir una propiedad que no es directamente el caudal, sino, por ejemplo, es la altura del agua, y con eso se hace una equivalencia al caudal. Por eso se llaman indirectos, ¿no? No quiere decir que sean más inexactos, sí, porque vamos a ver que sí tienen su exactitud, sino que sencillamente no es como los otros métodos que yo tenía que estar directamente metido en el río y medir. Estos métodos indirectos son importantes también para aforar ríos tipo Orinoco, ríos que alimentan a embalses, que son grandes ríos. Entonces es lo que normalmente se utiliza porque es lo más rápido, es lo más económico, lo más presto, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos tres métodos que son las escalas limnimétricas, los limnígrafos y los vertederos. Las escalas limnimétricas van a ser escalas graduales, ¿verdad? O como especie de reglas verticales, normalmente graduadas en centímetros y que están sujetas en el suelo o pueden estar adosadas a los pilares de los puentes. En cauces muy abiertos se instalan varias y cauces que van variando mucho su altura de agua, se instalan varias de estas reglas. em, y lo que se hace es medir o sacar una equivalencia entre la altura que alcanza el río, ¿verdad? Y el caudal. Y esa es la base de esto. Aquí fíjense que utilizaron escalas limnimétricas escalonadas porque eso ya es un río muy ancho y muy profundo, entonces donde termina una se coloca otra a la misma cota para garantizar la medición. Es esto que, bueno, se ve en algunas, es común verlo en embalses, ¿sí? En embalses se ven como unas reglas graduadas, ¿sí? Que se parecen a estas miras verticales que se utilizan en topografía, y eso lo que me está indicando es la altura que alcanza el agua, y ya está calibrada esa altura con el caudal, ¿sí? Esa calibración se hace bien sea porque se midió el caudal cuando estaba muy bajo, se midió a través de un método indirecto, ¿verdad? O se hizo un aforo químico también. Si yo tengo, por ejemplo, a cierta altura y hago un aforo químico y determino el caudal, yo ya sé que cuando el río alcance esa altura, siempre va a tener ese caudal. Y de hecho se construyen curvas. Las vamos a ver ahorita para relacionar directamente la altura con el caudal.
Entonces las hay de varios tipos y también las pueden haber inclinadas y bueno, no hay ningún problema porque pues la altura va a ser la lectura inclinada multiplicada por el seno del ángulo de inclinación que tiene esa regla, ¿sí? Y también se tienen los limnígrafos, ¿sí? Que a diferencia digamos, de las escalas, los limígrafos me permiten ir registrando, ir graficando los cambios de altura del río con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, esos gráficos pues se denominan limnigramas, que son gráficos que relacionan altura con el tiempo, y no necesitan un operario que esté allí precisamente midiendo, observando todos los días, sino que se guarda un registro. Tiene un tambor que va girando, tiene un flotador que está sobre la superficie del cauce y aquí un contrapeso, y a medida que va aumentando o disminuyendo la altura del agua, pues él lo va graficando, ¿no? Ese es básicamente el funcionamiento. Este, y bueno, se pueden adosar en puentes, si por ejemplo. Ya hay más modernos que van almacenando digitalmente la información y lo mandan a, digamos, a un centro de control. Sí, esto se utiliza también en sistemas de alerta temprana, porque, por ejemplo, cuando viene alguna crecida de un río, el limnígrafo me registra que hay una altura que es anómala y eso me envía una señal, una alarma, y pues me permite activar, no sé si aguas abajo hay una población, me permite desalojarla, ¿no? También. Otro tipo de dispositivos no tienen piezas móviles, se colocan en el fondo del cauce y miden la presión. O sea, en el fondo del cauce yo puedo colocar un dispositivo y que me va registrando la presión de agua que está por encima de él, que es la altura de la columna de agua. Cuando va aumentando la presión, me está diciendo que va aumentando la columna de agua y por lo tanto tengo una mayor altura. ¿Sí? Básicamente ese es otro tipo. Bien, bueno, este es como un ejemplo del funcionamiento de un limnígrafo que también se pudiera utilizar, como ya les dije, para un sistema de alerta temprana, ¿sí? En donde, bueno, el tambor giratorio con la plumilla, el flotador, ese es el principio. Eso se coloca aquí, se abre como una especie de zanja o una tubería que conecta con una pequeña caseta para proteger el equipo y él me va registrando cuando aumenta o disminuye el nivel, ¿sí? De tal manera de que el nivel freático de acá sea igual al nivel freático de aquí. Bueno, eso lo estoy garantizando cuando coloco esta tubería, ¿no? Se van a igualar los niveles freáticos. Entonces, esto pues súper útil, muy útil y muy utilizado en, digamos, como método de aforo moderno y como sistema de alerta temprana. Esta curva que se construye aquí es la curva de gastos o rating curve y es la curva que les mencionaba cuando se tienen escalas linemétricas que me permiten para la altura que tiene la escala determinar el caudal, ¿sí? Fíjense que son curvas que están calibradas, tienen incluso una fórmula, ¿sí? Es un modelo, ¿no? Tienen una fórmula que me permite sencillamente para cualquier altura que yo tenga, la coloco acá en la fórmula y ya sé qué caudal tengo. Como ya les dije, que para poder construir esta curva hay que hacer diferentes mediciones a distintas alturas con métodos directos, ¿sí? Si es un río muy grande, bueno, tendré que aplicar métodos de aforo químico, pero eso me permite tener un registro. O sea, cuando yo hago esto, hago muchas mediciones a distintas alturas, estoy construyendo un modelo determinístico que lo puedo expresar por una curva y que por lo tanto se puede expresar por una ecuación, ¿verdad? Y pues eso me permite calcular el caudal fácilmente. Esto se hace mucho en embalses. A los embalses no pueden estar haciendo aforos químicos a cada rato ni nada de eso, sino necesitan es saber de manera rápida para cierta altura que tiene el agua en una parte, qué caudal tiene. ¿Sí? Esto se debe actualizar, por supuesto, periódicamente, porque esta curva yo la puedo tener para un periodo de tiempo, pero esto puede cambiar dependiendo del mes en el que me encuentre, dependiendo del año en el que me encuentre incluso. Puede sufrir variaciones la altura del agua, por ejemplo, y esto pasa mucho en los embalses, em, cuando son cauces que tienen una alta tasa de sedimentos, que transportan altas tasas de sedimentos, por supuesto, eso me disminuye la altura efectiva del agua dentro del embalse. Por lo tanto, ya es una disminución de la altura, pero es referida al aporte de sedimentos, ¿no?
Entonces todo eso también se debe evaluar, ¿no? Que puede traer, digamos, por eso es que se hacen dragados en los embalses, etcétera, y porque eso me puede traer errores, ¿no? Y me puede alterar las alturas de operación de un embalse. O sea, esto es bien delicado en ese sentido. Bien, como dice acá, no en todos los puntos de un cauce el caudal es solamente función de la altura, puede ser función también de la pendiente del agua, de altura y de la pendiente del agua. A veces es necesario instalar una presa o barrera para conseguir que sea solo función de la altura, que también es lo que hacen el método que vamos a ver a continuación, que es el método de los vertederos. Si el vertedero lo que hace es obligar a que el río pase por una sección controlada y poder medir su altura, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, entonces, un vertedero se va a definir como cualquier estructura transversal a la corriente que va a elevar el nivel del agua, va a elevar el nivel aguas arriba y va a permitir la circulación a través de una abertura. Esa abertura puede ser rectangular, triangular, trapezoidal, ¿sí? Diferentes formas y también pues la forma es importante porque para cada forma va a haber como una ecuación. La forma triangular dice que es la más sensible para caudales pequeños, ya que ocuparán solamente el vértice del triángulo invertido, o sea, un triángulo aquí invertido, entonces para caudal pequeño va a llegar solo hasta el vértice. En cauces pequeños también se realiza una instalación de una placa de metal, plástico o madera, como esta que se ve acá, mientras que en otras ocasiones se trata de construcciones fijas y de mayores dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el vertedero? Como vemos aquí en esta sección longitudinal. El agua viene, ¿verdad? Se consigue con, digamos, con esta barrera. Al conseguirse en esta barrera disminuye la velocidad, ella pasa por abajo y aquí se consigue con esta otra barrera, ¿verdad? Esta barrera hace que ella alcance cierta altura por encima, ¿verdad? Y ese es el funcionamiento y es lo que nosotros vemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, que cuando el agua, digamos, pase por el vertedero, esa altura que tiene allí, yo la pueda medir, ¿sí? Cuando yo pueda medir esa altura, yo pueda determinar el caudal. Por supuesto, todo esto está controlado, las dimensiones del vertedero. ¿De qué van a depender? Bueno, como vemos en esta fórmula, depende de B, que es el ancho, ¿sí? Y de H, que es la altura del agua sobre el vertedero. Mire, que es esta H que está acá, es la altura que está por encima del pico del vertedero, va a ser H, ¿no? Y B es el ancho, pero B es, digamos, el ancho que tiene la abertura, pero esa B es constante, está controlada con la construcción, ¿no? Hay varias fórmulas para vertederos. Para un vertedero rectangular, bueno, es esta que está aquí, 1.84B menos 0.2H por H elevado a la 3 medios. Eh, Hay otros autores, como Bansal, que dice que es 2/3 de C por B, raíz de 2E por H. Él aquí incluye otro coeficiente C, que esto tiene que ver con, creo que es el material que tiene el vertedero. Es como un coeficiente de escorrentía que él coloca allí. ¿Sí? Bien, bueno, este es otro tipo de vertedero que se llama vertedero tipo Parshall, que tiene como una garganta que lo que hace es que tiene una sección amplia, recoge el agua, aquí la estrangula un poco, la cierra de manera de aumentar la altura del agua, ¿verdad? Y luego tiene una sección de divergencia, ¿sí? Entonces, al estrecharla, pues el agua alcanza cierta altura y esa altura es el H que yo voy a utilizar en la ecuación para medir para estimar el caudal. Fíjense que son métodos indirectos porque dependen de la altura del agua, más no dependen, como vemos en los métodos directos, de velocidad del agua, del área de la sección, no, aquí dependen netamente de la altura del agua. Bien, entonces hasta acá llegamos con esta pequeña clase que les tenía preparada, bueno, pequeña que se hizo bastante larga porque pues un tema, analizamos un poco todo lo que fueron los distintos métodos. Y bueno, esperando que para la próxima clase vamos a tratar lo que es el tema de análisis y tratamiento de datos de caudales. Vamos a trabajar con dos curvas que son bien importantes, que es la curva de duración de caudales y la curva de variación estacional. Vamos a ver que son muy útiles en planificación hidrológica. Y luego cerramos ya el tema con hidrogramas, con generación de hidrogramas.
Bien, espero que sea de bastante provecho. Me disculpan en lo largo del tema. Bueno, quedo atento por los canales de comunicación para cualquier duda que se les pueda presentar y bueno, como siempre, atento y a disposición de ustedes. Bueno, espero que estén muy bien y que sea de bastante provecho esta clase. Hasta luego.